sí a los detalles. Fernanda, contanos, ¿la empresa está habilitada para importar vacunas o no? Y no, definitivamente no. Esa fue la información confirmada, Roberto Amalia, de Televidentes, por la directora de Dinavisa, María Antonieta Gamarra. La empresa Amazonas S.A. está habilitada para el rubro que especificaba ya nuestro compañero Silvio Cuevas en el material, para productos, importación de productos farmacéuticos. Pero hasta el momento no está registrado, ni mucho menos habilitado, para poder importar vacunas contra COVID-19 a nuestro país. Esa información era confirmada por la gente de Dinavisa. Este proceso, una vez que la empresa presenta la solicitud, puede llegar a tardar cerca de 2 meses. Todo depende de si presentan toda la documentación en tiempo y forma. Vamos a escuchar lo que manifestaba con respecto a este tema María Antonieta Gamarra, titular de este ente. Sí, no, aún no tenemos formalmente presentado ningún proceso ni solicitud de proceso de registro sanitario ni de importación. Sí hay otra empresa que ya inició, que está en trámite, pero esta en particular no. Hasta el momento, todos los procesos se ven acelerados, decía usted. ¿Cuánto tiempo le puede llevar a una empresa gestionar ese permiso para poder traer vacunas? Y todo va a depender de la documentación técnica y jurídica que presente. Si todos los documentos se pueden comprobar fácilmente su veracidad y su trazabilidad, entonces pues de una semana a un mes o a un año, depende. Eso depende mucho de la empresa de que acerque la documentación necesaria. Tenemos una resolución de uso de emergencia, de registro de emergencia, que es la 111, donde se establecen los requisitos abreviados y de tal forma darle un trámite acelerado también, dada la urgencia que tenemos, pero siempre depende de lo que presenta la empresa, porque la empresa es la responsable de la presentación de la documentación y del llenado de la información técnica. ¿Qué tipo de documentos se le pide a una empresa cuando quiere importar en específico vacunas contra COVID-19? Bueno, y tiene que estar legalmente habilitada por Dinavisa con sus buenas prácticas de almacenamiento y distribución, en este caso porque son productos importados, y sobre todo tiene que tener una relación contractual directa con el fabricante. Y si tuviera un intermediario, tenemos que tener la posibilidad de hacer la trazabilidad hasta el origen del producto. Si vamos a suponer que una empresa tiene un intermediario, entonces nos demuestra que tiene relación con ese intermediario y ese intermediario con el fabricante. Por el tema de que también es importante la farmacovigilancia, la vigilancia de los efectos adversos, y si de repente hubiera ojalá no sea así, pero si hubiera, tendríamos que tener la posibilidad de tener un contacto directo con la empresa para verificar el lote, y sobre todo para hacer el reporte de lo que se haya presentado como vinculado a la vacuna. Amalia, Roberto y televidentes, 2 cuestiones nos llamaban mucho la atención. Por un lado, el nivel de infraestructura que tiene esta empresa Amazonas S.A. cuando visitábamos el lugar en donde funcionaban sus oficinas. Eso también es analizado por Dinavisa al momento de otorgar el aval o el permiso para que una empresa paraguaya pueda llegar a importar vacunas para COVID-19. Se tiene que tener en cuenta que tenga buena infraestructura, que pueda almacenar vacunas tan importantes como son estas contra el coronavirus. Y por otro lado, otra cuestión que llamaba mucho la atención eran las declaraciones del intendente Oscar Rodríguez, que decía, el intermediador va a ser Ucrania. ¿Por qué llamó esto la atención y ya encendió la lamparita en algunos casos? Uno, básicamente con buscar en Google qué es lo que pasa entre Rusia y Ucrania, se da cuenta que las relaciones entre ambos países no están para nada bien. Incluso algunos portales de noticias internacionales hablan de la posibilidad de una guerra entre ambos países. Ahí es que nos preguntamos cómo es que la empresa paraguaya Amazonas S.A. puede llegar a utilizar a Ucrania como intermediador para adquirir las vacunas del fondo ruso. Vamos a escuchar lo que decía con respecto a estos 2 puntos también la directora de Dinavisa. Hay que tener un certificado de buenas prácticas de almacenamiento, así se llama. Sin ese documento no puede trabajar. Entonces, obviamente, en el momento que sea necesario, se tiene que ir el cuerpo de inspectores
y con una guía de inspección, que es un documento que se usa siempre para las buenas prácticas. Entonces se verifica en qué condiciones está, si tiene las características que corresponden a productos biológicos, la cámara de frío, generador, es decir, una serie de requisitos de infraestructura y de requisitos técnicos, procedimientos bien establecidos para poder certificar el transporte con cadena de frío, es una serie de requisitos, si no, no podría. Debe demostrar que Ucrania tiene el poder para poder comercializar la vacuna del fondo ruso. Es decir, si vamos a suponer en esa figura exactamente, entonces Amazonas, su relación con Ucrania, digamos, y Ucrania me tiene que demostrar su relación contractual con el fabricante. Igual nosotros, por un tema de seguridad, dado que en otros países ya se encontraron productos falsificados, de vacunas falsificadas de esta y otras, entonces nosotros por seguridad tomamos ya la decisión de verificar con la autoridad sanitaria de origen, en este caso la autoridad sanitaria de Rusia. Por otro lado, sí nos confirmaba María Antonieta Gamarra que hay otra empresa que ya desde hace meses está intentando obtener el permiso de Dinavisa para poder importar vacunas anti-COVID. Es la empresa Surbicon S.A. y vamos a escuchar a continuación lo que decía la titular de Dinavisa con respecto a los procesos que se están siguiendo. Aproximadamente un mes. ¿Cuál es esa empresa, director? La empresa se llama Surbicon S.A. ¿Y ya tiene antecedentes de estar habilitado incluso por Dinavisa? Sí, estaba habilitado ya en un principio para dispositivos médicos, luego hizo su ampliación para especialidades farmacéuticas y posteriormente para biológicos. La empresa está habilitada por nosotros, estamos evaluando todavía el expediente, se le solicitó alguna información adicional y también estamos en el proceso de verificación de la documentación de origen. ¿Y qué tipo de vacunas son las que quieren traer? Es la Sputnik. También. Uh-huh. Pero Dinavisa todavía no sabe cuántas son las vacunas que quiere traer Surbicon al país. No sabemos porque esa es una información ya que pasa al ministerio, que es comercial. Nosotros llegamos hasta el registro sanitario y una vez que tenga el registro sanitario, ellos ya pueden comercializar el producto, incluso de manera privada. Separando bien las cuestiones, aquí tenemos a Amazonas S.A., que fue la empresa publicitada incluso ayer en la conferencia de prensa. Amazonas S.A. ni siquiera presentó la carpeta todavía ante Dinavisa de yo quiero, señor o señora, estar importando vacunas de las Sputnik V. Todavía no hizo ni ese pedido ante Dinavisa. Por otro lado, tenemos a Surbicon S.A., que ya desde hace meses, si mal no recuerdo, desde inicios de este año 2021, está intentando obtener los permisos. Hubo un intento primero, pero que fue fallido porque le rechazaron algunos documentos. Ahora volvieron a meter la solicitud hace un mes. Buscando con respecto a Surbicon S.A., pertenece a Gerardo Alvarenga Bonzi, o por lo menos él es su representante legal. Le sonará el apellido también, Alvarenga Bonzi, hermano del concejal José Alvarenga Bonzi. Son las dos empresas. Ahora, la que nos importa, Amazonas S.A., está habilitada para trabajar, para traer, importar algunos insumos médicos, algunos biológicos, también cuestiones relacionadas al ámbito farmacéutico. Está habilitada para trabajar, eso hay que aclarar bien, pero no tiene el registro, el aval específicamente para importar vacunas contra el coronavirus. Bueno, muy clara la explicación de nuestra compañera. Ahora, digo yo, sin dudas, de por allí, y llama mucho la atención porque explotó acá el mensajero, que se está en campaña, que se quiere aprovechar un momento coyuntural, es mucho dinero. Y lo que llama la atención, porque hasta ahora convengamos que Nenecho viene muy bien posicionado en las encuestas, o sea, le hacía falta exponerse a un nivel de esta naturaleza, digo, en términos mediáticos como mínimo. Y sinceramente creo que no, porque es algo demasiado delicado, por un lado, y por otro lado, dejémosle la pelota al Ministerio de Salud con este tema. Porque al fin y al cabo está habilitada la empresa, pero con las vacunas hoy por hoy, no es que te meten una lupa, sino 10 lupas. 10 lupas, no es lo mismo. Gracias Fernanda por este contacto y vamos a seguir hablando de las vacunas.